¿Se han dado cuenta que cuando en un accidente hay un muerto, lo cubren con una sábana? Inmediatamente lo cubren con una sábana. Así debería ser cuando pecamos, porque el pecado produce muerte y hay que cubrirlo. Pero la verdad es que el pecado no se puede ocultar por sí mismo. Alguien tiene que cubrirlo. Todos sabemos cubrir o tapar algo que no nos gusta. Aún más, inmediatamente lo botamos y nos deshacemos de aquello. Por alguna razón, no hacemos lo mismo con el pecado de la gente. Por alguna razón, no hacemos lo mismo con el pecado de la gente. Miren, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre ha necesitado de Dios para cubrir su vergüenza. También hemos necesitado de que otros nos cubran cuando hemos pecado. Cuando hablamos de vergüenza, estamos hablando de la desnudez que produce el pecado. El pecado nos muestra ante el mundo y ante Dios tal cual somos. ¿Y saben qué? Eso no nos gusta. Eso nos avergüenza, eso nos hace sentir culpables, rechazados y buscamos escondernos. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 7 en adelante. Génesis 3, verso 7. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice así: hoy para nuestras vidas. Para hoy. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oremos. Señor y Padre, queremos entender, queremos comprender tu palabra para hacer tu voluntad. Y pedimos, Señor, que esta revelación de tu palabra tú la ilumines por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y nos des el poder, la fuerza, el amor por tu nombre, el buscar tu gloria al practicarla, Señor amado. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir de cómo el amor cubre o puede cubrir el pecado. Todos necesitamos que se cubran nuestros pecados. Diga a la persona que está a su lado: necesitamos cubrir el pecado. Diga, necesitamos cubrir el pecado. Dígale: voy a cubrir tu pecado. Ajá, eso como más personal, ¿verdad? Voy a cubrir tu pecado. ¿Ustedes piensan que hay alguien que quiera que se publiquen las cosas malas de su vida? ¿Ustedes creen que hay gente que anda buscando que se publiquen sus malas cosas? Bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, sí hay gente que tiene un ego tan grande, que dicen que si no me conocen por lo bueno, que me conozcan por lo malo. ¿Y lo hacen bueno? ¿Cómo creen ustedes que lo hacen? ¿Cómo creen ustedes que los artistas lo hacen? Bueno, creando un escándalo. Creando un escándalo. Publicando sus barbaridades. Mire, cuando les está yendo mal, cuando nadie está hablando de ellos y como que de la mente y de la media, como dicen, están desapareciendo, ¿qué es lo que pasa? A alguien se lo llevan preso. Por ahí hay una pelea. Por ahí hay algún tipo de escándalo que ellos mismos lo provocan. Lo provocan. Miren, ¿saben qué? Eso, hermanos, eso no es normal, pues. Eso no es normal. Ahora, yo entiendo un niñito malcriado, ¿verdad? Que hace una maldad para llamar la atención de sus padres. ¿Qué? Pero es un bebé, pues, un niño. Sin embargo, a veces los grandes también hacen esas cosas. No necesitamos que nuestros pecados se publiquen. No queremos que nuestros pecados salgan a la luz por la vergüenza, el descrédito que producen. Pero todo, escuchen bien, pero todo pecado sale a la luz tarde o temprano. Alguien dijo esto, un consejo muy sabio. Dijo: mira, si tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres que tus pecados no salgan a la luz, arrepiéntete en privado, porque si no te va a tocar pedir perdón en público, porque todo sale a la luz, hermanos. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 5 verso 24. 1 de Timoteo 5, 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros
Se le descubre ¿cuándo? Después. O sea, ¿es tarde o temprano? El asunto es, ¿qué vamos a hacer, mis queridos hermanos y hermanas, cuando el pecado salga a la luz? Cuando el pecado sea conocido, sea expuesto. Mire, si usted no tiene miedo a que sus pecados sean notorios, si a usted no le da vergüenza que la gente sepa las cosas malas que usted hace, algo anda mal. De hecho, la gente anda buscando las cosas malas en otros para tomar ventajas de ellos. ¿Qué malo hizo? ¿Cuál es la pata coja de este compadre, de esta comadre? Y de esto, la próxima vez que me diga algo, la próxima vez que me quiera confrontar con algo, esta se la tengo guardadita. ¿Han escuchado esa frase? Esta se la tengo guardadita. Porque hay gente que quiere tomar ventaja del pecado. Pero esta es la buena noticia. Dios, por amor, nos ha dado una manera de protegernos ante sus ojos y los ojos de la gente. Dios quiere cubrirnos. Diga a la persona que está al lado, Dios quiere cubrirte. Dios quiere cubrirte. El pasaje de Génesis que acabamos de leer nos muestra dos cosas con respecto a la desnudez que produce el pecado. Número uno, que cuando quedamos desnudos por causa de nuestras faltas, por causa de nuestras fallas, por causa de nuestros pecados, eso hace que nos escondamos, igual que Adán y Eva. Tratamos por nuestros propios medios de cubrirnos. Es como un reflejo, ¿no? Tiramos la piedra y escondemos la mano. Es automático, ¿verdad? Se cae un vaso o se cayó algo y automáticamente usted va a tratar de cubrir esa situación. Segundo, que cuando quedamos desnudos por causa de nuestras fallas y pecados, siempre buscamos la manera de culpar a alguien. Siempre. Y pretendemos que de esa manera nosotros nos estamos cubriendo, nos estamos protegiendo. Igual que Adán y Eva. Ahora, la cosa más importante en este pasaje es que no importa con lo que nosotros nos cubramos. Escuchen bien. No importa con lo que nosotros nos cubramos. Dios tiene una mejor manera de cubrir nuestro pecado y de cubrir nuestra vergüenza. Adán y Eva cosieron hojas de higueras, dice la Biblia. De higueras, para sí mismos. Pero Dios, ¿qué hizo? Les hizo túnicas de pieles de animales para ellos. Ahí está la enseñanza. Tú te puedes cubrir, pero Dios te puede cubrir mejor. Siempre, hermano, siempre. Esto quiere decir que un par de animales fue muerto, fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Aquí tenemos a Dios cubriendo la desnudez de la primera pareja humana. Tenemos el primer sacrificio para cubrir el pecado y fue Dios mismo quien lo hizo. Y tenemos la primera muestra del amor de Dios para cubrir el pecado. Dios, escuchen bien, es el más interesado en cubrir nuestro pecado. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Ahora, no vayamos a entender mal la situación. Dios cubre la vergüenza y el pecado de Adán y Eva, pero ellos fueron expulsados del huerto del Edén, fueron castigados. Esta es una cosa muy común entre la gente. Queremos que nos perdonen, pero no queremos afrontar nuestra responsabilidad por lo que hemos hecho. Queremos que se olviden de nuestro pecado o lo que sea, pero no queremos lidiar con lo que produjo nuestro pecado. Por eso digo, no me malentiendan, hermano. Sí, por amor hay que cubrir como Dios el pecado. Dios quiere cubrirlo. Pero siempre hay
consecuencias con las cuales lidiar, trabajar. Déjeme decirle esto. Una persona puede manejar mejor las consecuencias de su pecado si primero se lo cubre, si primero hay perdón, si primero no se le toma en cuenta el pecado o la falla. Usted lo ayuda más. Por eso es que Dios quiere perdonarnos, porque esa es la única manera en que nosotros tratemos de arreglar las cosas. Si no tenemos el perdón de Dios, si Dios no nos cubre primero, entonces no tenemos la mejor posibilidad para corregir. Mire, como Dios actúa con nosotros, y qué bueno que es, a pesar de nuestro pecado, nos dice: te perdono tus pecados pasados, te cubro los que estás cometiendo ahora, y espero que de ahora en adelante mejores y ya no sigas en lo que no está bien. Espero que ya no peques más. Ese es el propósito de cubrir el pecado de alguien. Ese es el propósito de perdonar a alguien. Ahora, una persona, como todos sabemos, como todos nosotros lo hacemos, sobre una misma cosa puede pecar una y otra vez y continuamente. Pero mientras más usted lo cubra, mientras más usted le pase por alto, mientras más usted lo perdone, ¿qué va a pasar? Pueden pasar dos cosas. Número uno, obvio, ¿verdad? Esa persona va a decir: ah, ok, aquí siempre me perdonan, así que no hay problema, lo voy a seguir haciendo, tengo permiso para hacerlo. Pero nosotros sabemos que eso es inmadurez, que eso no es correcto, eso es abusar del amor y de la paciencia y de la misericordia de una persona. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no lo hagamos más. Dios espera que ya usted y yo no pequemos más. ¿Recuerdan como Jesús le dijo a la mujer adúltera que iban a apedrear? Le dijo: vete y no peques más. Jesús se hizo el de la vista gorda, aparentemente, ¿no? Miren, en esta situación que Jesús manejó con sabiduría y amor divinos, vemos que le está pasando por alto el pecado de adulterio a esta mujer. No le está tomando en cuenta su inmoralidad. Jesús se estaba haciendo de la vista gorda. Repito la pregunta. ¿Estaba haciendo de la vista gorda? ¿Estaba ignorando el pecado de esta mujer? Cuando la Biblia nos enseña que debemos cubrir el pecado de una persona, no quiere decir que nos debemos hacer la vista gorda. Quiere decir que entendemos claramente que esa persona ha pecado, que nos ha ofendido a nosotros o a Dios o a otra persona. Pero que escuchen bien, que a pesar de eso, ahí está el punto, la puedo cubrir. Ahí está el valor de eso. Ahí está lo bueno de eso. Porque es lo que Dios hace con nosotros, constantemente. Mire, si Dios no cubriera nuestros pecados, hermano, hace rato que no existiríamos. Dios constantemente está cubriendo el pecado. Lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Y Él lo está haciendo cada día con cada uno de nosotros. Déjenme hacer esta pregunta. Hay que castigar, escuchen bien, pongan mucha atención, por favor. Mucha atención. Hay que castigar todo pecado. No me contesten rápido. Piensen bien. Hay que castigar todo pecado. Mire, todo pecado, nos dice la Biblia, merece castigo.
Todo pecado merece castigo. Pero repito la pregunta, ¿hay que castigar todo pecado? ¿No les parece que a veces usted no tiene que hacer nada para castigar el pecado de una persona, que simplemente las consecuencias del pecado le caen encima? ¿Ya ese es su castigo? Ahora, pensando en eso, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que siempre tenemos que castigar el pecado? No, hermano. No siempre. Miren lo que nos dice Proverbios capítulo 19, verso 11. La cordura. ¿Qué significa cordura? No gordura. Cordura. La sobriedad. ¿Ah? La sensatez, la sobriedad, la inteligencia, la sabiduría, ¿verdad? Del hombre detiene su furor, ¿no? Y en el contexto del furor, es decir, cuando alguien peca contra nosotros nos enoja, ¿verdad? Nos hace enfurecer. Yo no conozco a nadie que se alegre porque alguien peca contra usted, ¿no? Se enoja, se pone bravo, se ofende, se llena de ira. En ese contexto dice, y su honra, ¿en el contexto de qué? De estar enfurecido. Y su honra es pasar por alto. ¿Pasar qué cosa? Por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir pasar por alto? Ayúdenme. ¿Cómo que si no? No ocurrió. ¿Cómo que si no ocurrió? ¿Cómo que si no ocurrió? Si, mire cómo estoy de bravo. Ya a mí me da un derrame cerebral de lo enojado que estoy. Pasó. Pero aquí dice que la sensatez lo hace pasar por alto. ¿Qué hubiese pasado si la ira de Dios hubiese actuado, hubiese procesado el castigo completo sobre Adán y Eva? No existiría la humanidad. Nadie hubiese quedado parado. De que hubo castigo. Pero es interesante cómo se maneja esto. Por eso la Biblia dice que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Nos merecemos esa misericordia? No, aunque hay gente que por ahí anda diciendo que sí. No. No nos merecemos la misericordia. Justamente la misericordia significa tener compasión de algo que está en miseria, que no merece nada. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces el querer castigar todo pecado no es más que un ánimo o espíritu de venganza. Piensen en eso, hermano. Es nada más que pura venganza. Es desquite en nuestra manera de canalizar nuestra impotencia, nuestra rabia y de hacer nuestra propia justicia. Podemos castigar pecado por amor. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dijo amén? Claro, la Biblia enseña, ¿verdad?, que si usted va a castigar el pecado, tiene que ser por amor, ¿no? ¿Quién es el padre? Dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, que no castiga a su hijo. Es uno que no lo ama y es como que si no tuviera un padre, ¿no? Podemos castigar pecado por amor, pero también por ese mismo amor podemos no castigar, podemos cubrir, podemos pasar por alto algo. ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? ¿Nos recordamos? ¿Agarró él también la piedra y la castigó? ¿La castigó? Simplemente lo pasó por alto y le dijo: no peques más.
¿Sabía usted que la persona más difícil de cubrirse el pecado es a la que más usted ama? Es como cuando nuestros héroes, como estos que están ahí en la pantalla, estos héroes. ¿Hay una foto de unos héroes ahí? Ahí es. Anterior. Es como cuando nuestros héroes nos fallan. Ahí ponga usted la cara que quiera, ¿verdad? La cara de su esposo, la cara de su, ¿no? Del pastor, ¿no? La cara de un profesor, la cara de su papá, la cara de un amigo, de una amiga, ¿no? Ponga el rostro que usted quiera. La persona más difícil de cubrirle el pecado es la que más uno ama. Es como cuando nuestros héroes nos fallan. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Superman cuando él es malo, o la de Batman cuando él es malo, ¿no? Está así como le cambiaron la ropa, que es como muy oscura. La reacción de la gente fue no. ¿Ah? Es el hombre araña. Sí, exactamente. El texto de la palabra de Dios nos revela que es exactamente a esa persona la que hay que cubrirla. Miren, si usted verdaderamente la ama, la va a cubrir, si no, la va a descubrir. ¿Escuchó? La va a descubrir, la va a dejar descubierta. Fíjense en el orden de las palabras de Primera de Pedro. Ahora sí podemos ir a Primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo, es decir, primero que todo y antes que nada, nada después, no algo para postergar, algo para tener siempre presente y en mente. Luego dice, tened entre vosotros ferviente amor. Lo primero que tenemos que tener entre nosotros es ferviente amor. Eso quiere decir un amor no fingido, un amor intencional. No es si tú me amas, yo te amo. Un amor intenso, pasional, con entusiasmo. Un amor donde me concentro, donde concentro mis esfuerzos para amar especialmente a una persona a pesar de. A pesar de. De ahí viene la parte práctica del amor, la parte que nos va a ayudar como verdaderos discípulos de Jesús, la parte que mostrará que el amor de Dios está en nosotros. Lo que nos dice Pedro, perdón, inspirado por el Espíritu Santo, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Déjame hacer esta pregunta: ¿cuántos pecados debe cubrir el amor? Según el versículo, muchos. Muchísimos. Aquí usa una palabra, ¿verdad?, que tiene que ver con multiplicación. Dice multitud. No dice unos cuantos. No dice unos pocos. Dice multitud. Esa palabra es poderosa. Es una palabra muy grande, grandísima. Es igual a 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces por 7? 490 veces. O sea, estamos hablando de 500 veces. Ahora, Jesús dijo que eso tenía que ser al día. Que eso tenía que ser al día, no en la vida de una persona. Yo estoy dispuesto a perdonar a una persona 500 veces por el resto de su vida, no más que eso. Pero Jesús dijo al día. Que yo debo estar dispuesto a cubrirla, a pasárselo por alto, a no tomárselo en cuenta. ¿Qué pasa? Póngase en el caso. ¿Qué pasa si una persona le empieza a tomar en cuenta todas sus fallas, todos sus errores, todos sus pecados durante el día a otra persona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted termina feliz al final del día o usted quiere matar a esa persona?
Bueno, eso es exactamente lo que Dios quiere evitar con nosotros. Porque esto es exactamente lo que hace Dios todo el día con nosotros. Nos pasa por alto, nos pasa por alto. No se está haciendo el de la vista gorda y está esperando que le pidamos perdón. ¿Ah? Oiga, pero hoy, mañana, pasado mañana, ayer, antes de ayer, él estaba viendo y estaba viendo y estaba viendo y me estaba pasando por alto, me estaba pasando por alto. Me estaba cubriendo y me estaba cubriendo y me estaba cubriendo. Y yo cuando llega la hora de pedirle perdón, ¿verdad? Así que me acuerdo. ¿De cuántos pecados me acuerdo? De algunos, ¿verdad? De algunos. Yo estuve el otro día en una reunión de pastores, en una reunión de oración americana. Se ponía que tenían que ir los hispanos, los haitianos, todo eso, pero aparecieron solamente los americanos. Había unos 2 hispanos nada más y 2 haitianos. Y fue interesante porque la primera cosa que se hizo en la reunión de oración fue llamar al arrepentimiento. Y el pastor que estaba dirigiendo la reunión de oración, él dijo: yo sé que los estoy llamando a algo difícil. Y dentro de mí me puse a pensar, ¿por qué? Si es normal, eso es lo correcto que uno tiene que hacer, pues arrepentirse. Entonces él dijo: porque los pastores, dice, nos cuesta arrepentirnos. Como estamos tratando de vivir una vida agradable a los ojos del Señor y tratar de dar buen testimonio, nos cuesta encontrar nuestras fallas, nos cuesta encontrar nuestros pecados. Y yo pensaba, ¿y no será así también para los creyentes, para los hermanos en Cristo también? Como que nos cuesta. Dios quiere que gane el perdón y no el pecado, como un principio. La manera de ganarle al pecado de una persona, ¿saben cuál es? Perdonándola. Perdonándola. Cuando cubrimos el pecado de alguien, eso no nos tiene que hacer recordar que Dios ha cubierto nuestro pecado primero, que constantemente Él está cubriendo nuestro pecado. Y que nosotros entonces debemos estar más que dispuestos a cubrir cualquier ofensa. Es difícil, porque nosotros hay un sentido de justicia natural o de venganza, de querer aclarar todas las cosas. De querer aclarar todo, de querer resolver todo ya. Pero miren, nadie madura de la noche a la mañana. No todos van a entender que este pecado es pecado y no todos van a entender el valor, el porte, el dolor que causa ese pecado como usted lo entiende. Gracias a Dios por su misericordia y porque Él constantemente está dándonos un poco de tiempo, mi querido hermano. ¿Acaso nosotros no debemos hacer lo mismo con la gente? Por supuesto que sí. Cuando cubrimos el pecado de alguien, eso nos tiene que hacer recordar que Dios ha cubierto primero nuestro pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al 19. Nos dice ahí la palabra del Señor. De modo que si alguno está... Y escuchen bien este versículo y veámoslo bien, hermanos, porque tiene un contexto. Y a veces este versículo solo lo usamos sin darnos cuenta de todo esto que estamos hablando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que leer el resto del versículo. Dice, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. Dios es el que hace pasar primero nuestro pecado.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que somos llamados a cubrir el pecado de una persona. Dios nos ha dado la autoridad, el poder y el amor para cubrir el pecado de una persona. Yo le puedo decir a una persona: cubro tu pecado, paso por alto tu pecado, perdono tu pecado. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No, ahí está subrayado. ¿Qué dice? No, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mire, es fácil decirle a la gente: mira, Dios perdona tus pecados, y si tú aceptas a Cristo, Él va a pasar todos tus pecados como que si tú nunca hubieses pecado. ¿Y nosotros? ¿Tratamos a esa persona de la misma manera? ¿O le recordamos su pasado? Esta semana me tocó ver con dolor de mi corazón, ¿verdad?, a una persona que ha sido transformada por Cristo Jesús, que ha sido cambiada. Y una persona, delante de otros, le trajo una situación de pecado que ya Dios le perdonó, que Él pidió perdón y que otras personas le han perdonado a esa persona. Hace más de 20 años atrás. ¿Eso es el ministerio de la reconciliación? No. Absolutamente no. Y aunque yo me acordara 20 veces al día o 70 veces al día del pecado de una persona que me ha ofendido, ¿qué tengo que hacer yo? Si Dios lo perdonó, yo tengo que cubrirlo. Tengo que pasarle por alto. No tengo que permitir, ¿verdad?, salirme del ministerio de la reconciliación. Yo tengo que ser el primero en hacer eso. Mis queridos hermanos y hermanas, para concluir, Colosenses capítulo 3, verso 14. Muy interesante este versículo. Cortito pero poderoso. Dice, Colosenses 3, 14. Y sobre todas las cosas, vestíos. ¿Cómo se vistió Adán y Eva? Con hojas de higuera, delantales de higueras. ¿Cómo los vistió Dios? Con pieles de animales. ¿Y cómo debemos nosotros vestirnos y yo vestir a otra persona? Según el versículo, con amor. Por eso la Biblia dice que el amor puede cubrir multitud de faltas. La mejor manera de mostrar el amor que Dios nos tiene es cubriendo las faltas de una o de otra persona. Cubramos a la gente con amor para que el pecado, escuchen bien, para que el pecado pierda poder en ellos. Odiamos el pecado, no queremos el pecado en otra persona. Bueno, la mejor manera es cubrirlo. Y usted va a ver, cuando haga eso, cómo esa persona va a responder al amor de Dios. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela y ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla. Señor, gracias porque sabemos que todo pecado merece castigo, mas tú en tu amor y tu misericordia has tenido compasión con cada uno de nosotros. Y en tu amor, oh Dios, aun cuando hay consecuencias del pecado, tú nos das oportunidad cada día, a cada instante, a cada segundo. Ayúdanos, Señor, a entender esta preciosa verdad de tu amor, que tú nos has cubierto, que tú nos cubres constantemente, oh Dios, nuestras faltas, nuestros descuidos, nuestros pecados. Oh Dios, aún aquellas cosas que nos son ocultas, Padre.
Pedimos, Señor amado, que nos ayudes a ver más claramente nuestro pecado que el pecado de otros. Padre, queremos pedirte perdón porque queremos nosotros ser cubiertos en nuestro pecado, en nuestras fallas, en nuestras faltas. Pero muchas veces no estamos tan dispuestos, Señor, a hacerlo con otros. Perdónanos, perdónanos, Señor. Y hoy hemos entendido por tu palabra que es mejor mostrar misericordia, que es mejor pasar por alto la ofensa, que es mejor para mostrar tu amor, para mostrar tu presencia en nosotros, cubrir con amor a otra persona. Ayúdanos a mostrar este evangelio, un evangelio de amor, un evangelio, por Dios amado, que no se hace de la vista gorda con el pecado, pero que nos invita a la reconciliación contigo. Ayúdanos a transmitir, Señor, esa reconciliación a otros, para que te conozcan, para que entren en tu reino, Padre, para que sepan que el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz los cubre para vida eterna. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.